Dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj. La maestra se despide. Los otros... Bueno, y como cada jueves nos encontramos aquí reunidos en estos micrófonos, en esta mesa, en nuestra emisora municipal de Radio Vitigudino en el 87.9 FM de su dial. Con nosotros está Pedro Pérez Blanco. Pedro, buenos días. Buenos días. Tenemos también a José Ramón. Ramón, buenos días. Muy buenos días. A Abel Herrero. Buenos días, Abel. Buenos días. Y a Joaquín. Buenos días. Buenos días a todos. Su café y hablarán. Bueno, pues nada, hoy tenemos un tema yo creo que muy importante para el desarrollo de Vitigudino y de toda la zona, que no era nada más y nada menos que el transporte, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo llegaron los primeros coches a Vitigudino? ¿Cuándo fueron? Pedro, contigo. Os decía hace un momento que cuando venía yo hacia aquí, hacia la emisora, venía pensando en la clase de transportes que hay. Y entonces yo, a ver si me doy cuenta de todos, y cada uno hablará de alguno específicamente. Por ejemplo, Ramón nos tendrá que hablar del transporte de viajeros público. Sí, bueno, sí. Pues vamos a ver si acierto. Vale. Yo pensaba de lo que había, y yo digo, caramba, si hay transportes nacionales y transportes internacionales, el TIR es internacional. Unos y otros pueden ser de servicio público o pueden ser de servicio privado. Unos pueden ser de viajeros y otros pueden ser de mercancías. Otros pueden ser mixtos y otros pueden ser de algo específicamente, como son las ambulancias, que son para transportar los enfermos. Hay, por ejemplo, ahora veo en los vehículos se ponen transporte de ganado vivo. Exacto. De ganado vivo. Algunos hay, pues, los de bomberos. Bueno, ese no es transportes, pero es una forma... Un motor, es un motor. Sí, En fin, que hay varias clases. Autoescuela entonces, también tenemos. Bueno, pero que no es transporte, no son transportes. ¿Transporte no? No son transportes esos. Y entonces los de mercancías pueden ser de paquetes, por ejemplo. Hay otros vehículos que veo que vienen a los bancos con documentos o dinero, que se dedican exclusivamente a eso, a transportar las cosas de los bancos. Sí, que son blindados. O sea que hay algunos vehículos que son específicos de alguna materia. Y claro. otros, como os digo, públicos o privados, mercancías o viajeros, nacionales e internacionales, que podemos hablar de mucho. Vaya. Yo aquí no conozco ningún vehículo del TIR internacional, no sé si existirá. Mercancías peligrosas también. Sí. Bueno, es que si nos ponemos a hacer una lista, hay una lista larga. Interminable. Ahora, claro, si vamos a hablar de lo que ha habido en Vitigudino, pues es otra cosa. Sí, a mí me gustaría cómo fueron los comienzos en Vitigudino, los primeros transportes o coches que hubo aquí. Joaquín, tú. Joaquín. A ver. Bueno, pues mira, yo según tengo copiado de lo que he oído hablar a los mayores, eso no he leído porque no está escrito, que es una pena que no esté escrito, pero pues aquí el primer camión de transportes que llegó lo trajeron los impresores. Los impresores eran dos hermanos, Isidoro y su hermano, que era el abuelo de José Ramón, que lleva ahí la imprenta. Le llamaban los impresores porque tenían la imprenta y almacén de construcciones. El almacén de construcciones le decían que de maderas. Es que la madera entonces era la base para la construcción. Primero iban los carpinteros y después ya los albañiles tapiaban con adobes y aquellos ladrillos macizos que había, ¿no? Es lo que había por entonces. Pero bueno, hablamos del transporte. Entonces sí, trajeron el primer camión a Vitigudino para transportar las mercancías. El chofer era portugués y con él de ayudante iba un señor que lo conocimos, Pedro lo conoció, Abel también, no sé si José Ramón lo conocía, el señor Bernardino Romero, el Bellotto, que de aquí hemos hablado de él. Era el ayudante de el que iba a cargar, porque claro, aquellos camiones no tenían basculante, había que cargarlo a mano y descargarlo a mano otra vez.
y eran pues pequeños, de poca carga, como mucho 2.500 kilos Sí, aproximadamente. a los 3.000 kilos llegaban escasamente. Sí, escasamente. Sí. Bueno, pero entonces de aquello, José Ramón, fíjate que aquel camión, yo oí comentar, no tenían transmisión, era de cadenas, igual que la de las motos, una cadena muy gruesa que llevaban, con una corona dentada en el eje trasero. En el eje trasero, sí. Y que iba a la caja cambio, es un piñón más pequeño. Una corona muy grande y un piñón pequeño que solo tenía 3 velocidades. La primera, la segunda que era la directa y después la marcha atrás. No había más. Y aquella cadena había que engrasarla con aceite de ricino. Lo oí comentar yo al señor Bernardino muchas veces que él con una aceitera grande que tenía llena de aceite de ricino le echaba la cadena, le tenía que echar la cadena y era que engrasaba la cadena del camión. Así eran los primeros camiones que llegaron a Vitivino, hace muchísimos años, fíjate. Luego después, pues, de ese camión, pues de esos camiones, pues llevo muchísimos. Cuando ellos dejaron, después estuvieron de choferes allí los hermanos de la Cruz, el señor Ramón y el señor Pepe, con los camiones y cuando allí ya los 2 hermanos que regentaban aquella empresa, pues, o por mayores, por lo que fuera, pues se habían dejado, entonces ellos se establecieron por su cuenta. Y ellos fueron los primeros transportistas importantes de Vitivino, Transportes de la Cruz. Fueron los mejores camiones. Tienen un Leila muy grande, con el volante a la derecha, que era el que conducía el señor Ramón, no se me olvida. Y ahí estaba su hermana, la Isabel, que yo creo que fue la primera conductora de mercancías que existió en España casi. Porque mujeres yo viajé muchísimo y una mujer con un camión no la vi jamás. Y estoy hablando de los años 60. Sí, de los 57 y los 60. De 57 al 60. Sí, yo, entonces no conocí. Y ella ya llevaba muchísimos años. Yo era mayor, ya era mayor ella. Hace poco ya me sorprendía, lo tengo que decir así. Me sorprendía no hace mucho que en la Gaceta venía una fotografía muy grande con una señora que aproximadamente tendría 50 años, un camión de mercancías, un grupo allí de personas, y decía, la primera conductora de Salamanca de mercancías, de un camión de mercancías. Y yo dije, qué mentira. Esa señora, por la cara que tiene, podía ser la hija de aquella Isabel, de la Isa que llamábamos nosotros. Sí. Era Es soltera. increíble. Era soltera. Sí. Claro, Sí, pero me han dicho. podría ser. Sí, Hemos la dicho, edad. es una No, cosa. por la edad, por es la que edad. Por la edad. Por la edad. Joaquín, te voy a hacer una reseña. Sí. He hablado con José Ramón, el de la imprenta, Sí. y me dice que sí que es cierto. Su abuelo Sí. fue el primer camión que vino a Vitigudino. Se llamaba Efectivamente. Juan Manuel Hernández Hernández Maldonado. Y su hermano Isidoro. Y sobre eso, dice que iban con los camiones a llevar las mercancías y las traían de Bogajo en el tren de Bogajo a Villavieja, cargaban y se venían. Así es. Pero que me va a buscar, me dice que me va a buscar ahora mismo el modelo de camión que era, porque dice que tiene la matrícula en los papeles, no sé qué. Lo iba a mirar para decírmelo. Sí, creo que era un ESPA, marca ESPA. Sí, me lo va a decir. Eran los ponía la primeros matrícula y camiones todo, de mercancía y que me lo venían iba a por mirar aquí. ahora. Sí. O sea que fíjate, Bueno, y estamos pues mira. hablando de sus abuelos. Sí. O sea, ¿de cuántos años atrás estamos hablando en el tiempo? De muchos. Yo no los conocí, así que mira. 150 años más. No, No, por ahí. no, vamos, por ahí. por ahí. Estamos hablando de sus abuelos. Por ahí, claro. Eso es José Ramón ya tiene unos añitos. Sí, ya, claro. De la imprenta. Y yo, y mira, y no les conocí. Ya el almacén de maderas de la imprenta no lo conocí yo apenas. Que eran los impresores que le llamaban porque tenían la imprenta. Tenían un periódico de Vitigudino. Lo he Es la visto, industria he más visto yo el antigua y periódico. la más vitigudinense. La industria más La antigua imprenta. que hay es la de... ¿Cuál? ¿Aquí en La Vitigudino? imprenta. ¿La imprenta? La imprenta. Es la industria más antigua de Vitigudino. Después el almacén aquel de construcción desapareció, pero continuó la imprenta. Y la imprenta lleva muchísimos años. Es que entonces, cuando la imprenta se fundó en Vitigudino, entonces, pues recordaréis todo y lo habéis visto en aquellas películas que nos ponían del oeste, que es que cuando un señor escribía un periódico, pues tenía que tener una imprenta. No había, como hoy, que lo puedes mandar a cualquier parte a que te hagan las copias de los periódicos, o entonces no. Entonces tenían que tener una imprenta que eran los que imprimían lo que escribían ellos mismos. Otro tema para hablar otro día también, precisamente de lo que es la imprenta. También. Bueno, pues mira, Meternos te a sigo hablando de los camiones, te sigo de aquello, cuando decía aquello que la primera, pero no recuerdo, era Isa. La recuerdo como si fuera hoy. Pedro la recordará, Abel también. Era la que cargaba los ganados ahí en el corral que llamamos de Froilán, que era la carretera de Salamanca, que venían los martes, y ahí cargaba el martes por la tarde
o el miércoles a la mañana de ganado, porque tienen las cajas acomodadas para todo. Y si iba con el camión, pues a Medina del Campo, o a Valladolid, o a Salamanca, dependía. Y después al venir para acá, en Salamanca, cargaba. Hacía un recorrido muy difícil, porque era puerta a puerta. Y recogía todos los paquetes que venían para Vitigudino. Incluso yo creo que a Abel, alguno le traería también ella, se venían. Siempre iba un ayudante. Sí. Abel nos puede decir, recordará, ¿no? Sí, bueno, me recuerdo. No hace tantos años que murió esa señora. Hace ya muchos años, pero vamos, más de 60 años o quizá menos. Sí, pero que dejó de conducir más. Conducir Porque más, ella dejó de conducir cuando yo era taxista en Salamanca y yo fui taxista en el año 1960. Sí. Del 60 al 65 fui taxista solo. Ella estaba del 55, por entonces era cuando Sí. estaba en pleno auge. En pleno esa mujer, auge. sí. Y le compraron a sus hermanos un camión, un Leila también, el Leila Comet, el Cometa, que tenía una cometa a cada extremo delante del morro, y era inglés. Pero aquel traía ya el volante a la derecha. Sí, Ya sí. estaba para venderlo en Europa, porque los ingleses lo tienen a la Sí, lo tienen a la derecha. Lo tiene a la derecha, aquel lo tenía a la izquierda ya. Era como- Todos los vehículos ingleses tienen el volante a la Bueno, derecha. pues ese era inglés, porque era Comet, es que y era allí se Leila, circulaba por el lado izquierdo. pero aquel lo tenía a lado izquierdo el volante. Si lo habían pasado, no lo sé, pero era a lado izquierdo. Yo lo que no En entiendo- cambio, el otro Leila grande que tenían, sí lo tenía a la derecha. Me acuerdo, pero siempre tenían un señor o dos que iban de ayudantes con ellos. Yo anduve con un camión que tenía el volante a la derecha, que me preparaba primeramente un lío para situarte en la parte derecha. Claro, cuando venía otro detrás, acostumbrado al que tenía el volante a la izquierda, mirabas enseguida al espejo de la izquierda, pero resulta que aquel tenía la derecha. Sí, Sí. yo Hay anduve. una cosa que quería preguntar. Esa mujer que decís que fue camionera. Sí, fue Vale, camionera. Que antes no había. Uy, era muy difícil. Era de Vitigudino. Era de aquí, nacida y su criada familia? aquí. Y aquí Toda- murió. ¿Y tiene familia? Aquí ahora mismo. Ya en la actualidad. No, ya No no. creo que ya no tienen nada. Los sobrinos están en Salamanca. Quedan ya pocos, sino sí, los ¿Y de la cómo Cruz. sería aquello de hacerse camionera? Porque en aquella época En una mujer En camionera. aquella época una mujer es que era ya una cosa, no sé cómo dijéramos, una cosa ya experta, fuera de serie, porque mujeres no había ninguna conduciendo, ¿no? Ni y- y coches, ca- y ni nada, camiones, ¿eh? Y camiones menos. Y luego camiones. Camiones, yo coches vi algunos, vi en León concretamente, vi un par de ellas que eran taxistas, Sí. y eran mujeres. Y esto hace muchísimos años ya, eso Ya, pero fue en un pueblo como en los era 61 o Vitigudino. 62. Pero en un pueblo como Viti, que en aquellos años ya Isa se había jubilado, ya no conducía ella, en aquellos años. Por Os ahí que ahora estoy cuento viendo. una anécdota que nos contó ella tomando un café de Salamanca para allá cuando iba una vez con ganado, nos lo contaba ahí en la carretera de Valladolid, porque yo entonces andaba de ayudante. Y resulta que nos contaba ella la anécdota de que llevaba un ayudante, o sea, no ayudante, uno que iba con las vacas, que entonces parecía que quiso abusar de ella. Como era mujer, Bueno. pues sí. Y ya pasando de Salamanca para allá, le dice, oye, que se para el camión, bájate a ver qué pasa. Con que, claro, se bajó allí y él ya también hizo el simulacro que se bajaba. En cuanto se bajó del camión, lo dejó en la carretera. Bien. Eso nos lo contó ella a nosotros. Sí. Era muy valiente. Era muy valiente. Tenía que ser una mujer, una tiarrona, ¿no? Porque cargar y descargar el camión. Sí. Porque era. Antes no, descargaba Era y fuerte. cargaba No, también. ella no descargaba ni cargaba, llevaba siempre un ayudante o dos con ella. Ah, vale. Sí, siempre. Y aquí venía, mira, traía la mercancía para todos los almacenes. No siendo para Tomás González, que ese tenía también, ese compró un camión también. Entonces, una Federal, tú te acordarás de las Federales, ¿no? Sí. José Ramón. Tenía una Federal que andaba Pepe Rubio, que le llamábamos el Chozo, fue el primer chofer que tuvo Tomás González. Y eso iba, le venía mercancía por el ferrocarril, y iban a la estación de la Fuente de San Esteban a recogerla. Los demás, todos los traía el señor Pepe Calle, me acuerdo yo, de verle descargar los camiones de azúcar que le traían los macinis, que llamábamos nosotros, los de la Sí. Cruz. O bien el señor Ramón, o el señor Pepe, o Isa con el camión suyo, paraban a la puerta del almacén donde está hoy día el supermercado. Y entonces, pues allí
era su almacén y allí descargaba, allí a la puerta, parece que lo estoy viendo ahora, descargando los sacos, allí descargando los paquetes. Y luego recorría todo el pueblo haciendo la paquetería, como hace ahora Joaquín Sendín, ¿no? Es el que tiene eso, de puerta a puerta que llamaban. Era lo que más se dedicaba, Sí, a traer las mercancías de paquetes de Salamanca y ella era la que hacía eso, y sí. distribuirlos aquí. Y eso fue ya prácticamente lo último ya que se dedicó más Sí. a eso, a la cosa Igual de que había otro paquetería. camión de Víctor que iba a Fuentes de San Esteban. También. Víctor, ¿qué más? Darme apellidos. Víctor García. Víctor García. Ese era el de la Renfe. Con Y lo mismo motivo, eran los viajes que hacían. Era de la Renfe, paquetería del tren a Vitigudino. Efectivamente. ¿Y dónde iban? ¿A la Fuente de San Esteban? Sí. Pero Hacia el había correo. también Mira, Villavieja también tenía y Bogajo. Bogajo. las sacas del correo venían en el tren y las recogía el camión del señor Víctor, que tenía una Chevrolet del 36. ¿Tú la acuerdas que también llegaba a conducir la Chevrolet del 36? Sí. Pues tenía una Chevrolet. Y tenía también coche de línea el de Dávila. Tenía varios coches de línea, varios de camiones de varios coches de aquellos Chevrolet, aquellos que tardaba ya, decía, como decía el otro, cuando decía 2 horas y media a Salamanca, pues al día de Ávila por lo menos hora y media. Por lo menos. Pero O aquellos sea que coches tenían pocos frenos. había línea ya de autobuses. Sí, la línea de autobuses. ¿En qué época estamos hablando de la línea de autobuses? Bueno, por la línea de autobuses, mira, Yo lo he pues conocido siempre. nosotros sí, pero fue Sí. por ahí, por un poquito en el 35, me parece que fue cuando fue el señor Antolín, cuando compró el primer coche de línea que se quedó, que quitaron los de caballos, porque hasta entonces eran coches de caballos, eran las diligencias como aquellas que hemos visto de diligencias en el oeste, que así una diligencia salía ¿Eran de aquí, de caballos los coches? era de caballos, paraba en Villamayor es donde tenían la posta, que llamaban, y allí, pues, allí cambiaban de caballos. Allí iban 4 caballos tirando del coche y allí los cambian. Metían unos ¿Pero de caballos cuánto frescos, estamos descansados. hablando años atrás, Joaquín? Pues mira, de 1933, O sea, 34, que de los primeros 1930. coches que hubo eran como Sí. diligencias de caballos. Igual, Sí, igual sí. que las diligencias. ¿Y venían de Salamanca aquí? Sí. Y había un coche de caballos que iba también, que iba a la estación de Bogajo, y en el puente que hay, entre la cuesta arriba esa que hay, esa cuesta tan buena que hay del puente de Bogajo y Yecla, Sí. ahí tenían que bajarse los viajeros y empujar el coche, porque si no el caballo no subía. Pero escúchame, o sea que y los caballos y los coches ¿de quién eran? Pues había un señor que era el que tenía contratado el servicio. Pero de Como aquí le pasa a la Vitigudino. Renfe. Eso ya no llego yo país. Si era de Vitigudino, ¿dónde era el señor que tenía aquello? Tenía la posta, que llamaban. ¿Y os acordáis o habéis visto cómo eran esos coches? Yo sí los he visto. Sí. Yo les he visto y aquí existía un fabricante de ellos. Muchos de ellos. ¿Cómo eran? Aquí, pues como las antiguas diligencias del oeste y este, Sí, así. eran de esos estilos. ¿Y por dentro cuántos pasajeros podían ir? 4 o 6. 4 o 6, más no, yo No, recuerdo de ver los una de asientos, esas, sí. El asiento que iban mirando tras los dos, si eran 6 pasajeros, iban Enfrente. De frente. De frente, ¿no? Sí. Y decíais que tenían los caballos y aquí tenía que tener una parada para los caballos. Claro. ¿Dónde estaba? Tenían sus cuadras, tenían su sitio donde donde encerraban la diligencia. Aquí donde tienen la casa aquí enfrente de los revesados, la casa de por abajo. Sí. Donde está la casa que hizo Rojón. A ver, ¿dónde estaba? ¿En qué calle? ¿En esta calle? Pedro Velasco. Pedro Velasco. Ahí estaba donde se guardaban. Era donde vivía la señora Mariana, que era la mujer de De Antolín. Y la parte de la casa para atrás daban unas cocheras que tenía entonces muy grandes, unas naves. Sí. Era donde metían, Las donde tiene se ahora tiene que Herminio. San Román. Las tiene Herminio. Herminio ahora. Sí. Y ahí es Ahí donde... es donde metían, tenía para echarle el pienso en los, ¿cómo le llaman? Los comederos Sí. Para los caballos. para los caballos. Y Ahí. me acuerdo de ver ahí, pues un coche de esos. Sí, un coche de caballos. Sí. Como las diligencias del oeste que decís. Me acuerdo Sí, meter así, del estilo de ese. Y- O parecido. Sí, era muy igual parecido. ¿Y cochero quién era? ¿Conductor o era un cochero? No sabemos. Yo de los coches de línea sí. No, pero los de coches estos, que son los más antiguos. Pero de los de caballos no. Yo para ahí no llego ya. Ni Y sabemos mira, tampoco precios de lo que podía costar. ¿Y viajaba No, mucha tampoco. gente? pues no, Como a ahora. Salamanca dejaban pocos. Porque es que el que que viajaba no a Salamanca viajaba. tenía que quedarse allí. No iba ni venía en el día como ahora.
Sí, porque cuando tardaba Claro, una tardaba diligencia- muchísimo. Salía a la mañana y llegaba allí a mediodía o más tarde. No, casi empleaban el día Casi entero. el día y otro día para O venir. sea que claro. habría que parar para comer en el camino. Toma, ve. Claro, claro. ¿Y dónde se paraba? Llevaban su merienda. cesta. Llevaban ¿Eh? merienda. Claro. ¿Y paraban en Claro. algún sitio a comer o no? Sí, ya te digo, paraban en Villamayor. Villamayor, ¿Ahí allí había una posta que llamaban y allí tenía un pequeño, como lo llamaban entonces, una posada, donde el que quería paraba y pedía la comida, allí le servían la comida, exactamente igual, como se hacían en las posadas de entonces, en aquellas mesas alargadas de madera, donde se sentaban 7 o 8 juntos. Sí, sí. Y era así la posada, y allí era donde cambiaban, y alguna vez si se averiaba el coche o por los caballos, que alguno no podía, pues tenían que hacer noche allí también. Muy pocas veces, porque lo tenían muy bien preparado. La carretera no existía, era un camino, justamente un camino, que si llovía mucho tenía agua, y si no llovía no la había. Claro, Es que era así. Nos estamos programando, o sea, mirando que entonces, como dice los carros de caballos no era la carretera, eran caminos. Eran caminos, no existía carretera. Caminos de pueblo a pueblo, así eran. O sea que no era carretera. No, Me la acaban carretera de- no existía. Me acaban de mandar un WhatsApp que se me está cargando. Pone 5 de julio de 1912, pero voy a ver el qué es, porque me lo acaban de mandar, pero no sé lo que es. A ver si Bueno, se mientras me lo descarga. miras, seguimos charlando un poquito. Mira, yo hablaré de aquello de Antolín. Compró los primeros coches, el señor Antolín. Antolín, ¿qué más? Tiene apellidos, Joaquín. Antolín ¿sabes? Martín. Antolín Martín. Antolín Martín. La señora, su madre se llamaba, de apellido era Entisne, su mujer, que diga. Era la señora Mariana Entisne. Mariana Entisne y él era Antolín Martín. Y entonces de ellos compraron la línea y compró... Muy valiente en los encierros de Corpus, la señora Mariana. Sí, claro. Y compró un coche que duró muchísimos años. Después tuvo Bautista era un hispano suiza, no sé si José Ramón. Sí, recuerdo Y tenía, bien de esos coches, sí. tenía 6 asientos arriba en la vaca, Donde se ponía mercancía, se subía arriba por una escalera que tenía atrás. Sí. Y arriba venían 6 personas, que aquellas pagaban menos, pagaban la mitad del O sea billete. que se subía porque arriba también a la vaca. Arriba de cabe- pasajeros. Los pasajeros Yo 6. recuerdo cuando vino ese coche aquí que decían que era de 2 pisos. Claro. Efectivamente. Y el de arriba era con aire acondicionado, ¿no? Sí, que yo era acondicionado. Y según Como se no veía- te taparas... Hacía frío, pasaba el frío, hacía calor. Exacto. Así era. Y si llovía, Y si llovía, pues aguantar el agua. A mojarse. Con la manta. Cuentan de una anécdota que venía un ataúd arriba. te cuenta que yo ya lo sé, cuenta. Empezó a llover y uno se metió en el ataúd. Sí. Y cuando ya salió de Pérez, se bajó la mano y los que iban dentro del coche, arriba del coche, creo que se comentó que se tiraron del coche. No me extraña, dijeron, te has dejado de llover ya. Y dice, ¿qué ha pasado aquí? Que este muerto ha resucitado. Sí, Yo yo lo he oído que se comentó esa... Sí. Se comentó, O sí, sea, que sí. se metió en el ataúd. Llovía y se metió en el ataúd. Y fue en el billar de Pro Alonso. Salamanca se metió en el ataúd para no mojarse y se quedó dormido. Y venían, como habían bajado en algunos pueblos, iba cómodo. viajeros y habían subido de otros, pues el hombre venía en el ataúd metido y cuando le pareció que él despertó, sacó la mano y dijo, llueve, y los que venían en el coche se tiraron para abajo, uno se rompió una pierna. Qué anécdotas, Ay, madre. Pero bueno, es que entonces se viajaba mucho arriba en los coches de línea, me refiero. Sí. Los autocares Sí. esos. Y era más barato también, por lo No, que no, sea. y es que tenían los asientos preparados para poder... Entonces no había policía de tráfico. No. Y ahí lo mismo te metían 30 que 40. Exactamente, sí. Todos los que fueran. Mira, había un coche, un taxista que precisamente tú lo conocerías porque era de tu zona de país, que paraba aquí precisamente, en esta calle. Aquí. Sí. Ese señor, él venía a lo mejor con 8 o 9, y era un coche de 4 o 5 Sí. plazas. Pero luego venía aquí y lo veían, ¿qué? ¿Me puedes llevar luego? Sí. Ala, se agarraba... No, es que los hacía porque luego empezaron a venir los motoristas, unos motoristas de policía nacional. Sí. Y entonces los hacía ir a la carretera Vilar Muerto. Y en la carretera Vilar Muerto, en la primera cuesta que hay, ahí cogía ella porque sabía que peligro los motoristas no iban. Y ese te llevaba pues, a lo mejor a 8, 10 o 12 y el equipaje de todos. Mira, me acaban de mandar y dice que el viernes día 5 de julio del año 1912 salió publicada en la provincia, ponía el automóvil de Vitigudino.
Ayer fue inaugurado con toda solemnidad en Vitigudino el automóvil que ha de hacer el servicio entre dicha villa y nuestra capital, Salamanca. Bendijo el coche el canónigo de esta catedral, señor Pereira, y al acto asistieron todas las personalidades importantes de aquella población. El servicio de viajeros se hará a las 8 de la mañana la salida de Vitigudino y a las 5 de la tarde la salida de la ciudad para acá. Deseamos muchas prosperidades a los entusiastas accionistas. O sea que tenía accionistas también esto. Y salió publicado en el año... 1912. Sí, viernes 5 de julio del año 1912. Sí, mira ahí. Me la acaban de mandar. Y el señor Antonio le compró a esos señores los derechos de la línea. No, este salió en el adelanto. José Ramón todavía no me ha mandado nada, me llamará para decírmelo, digo yo. Sí. Bueno, ya os diré que en el coche de línea el primer conductor, Pedro le conoció bien, Abel también, era el señor Antonio Cocherito, le llamábamos. Sí. Y le llamábamos Cocherito por eso, porque es que era el conductor del coche de línea. Del coche. Y vivía aquí en la calle Pedro Velasco, donde estuvo la carnicería Fuentes. Esa era su casa. Ahí, después fue taxista. Después cuando vendió... Fue taxista después, sí. Cuando vendió la línea, la señora Mariana, pues él fue taxista. No me acuerdo que tenía un coche color café, muy cuidadito siempre, ¿te acuerdas? Un coche que lo tenía muy cuidado. Y era taxista, pero había sido el primer conductor del coche de la boda de mi padre. Sí. Fue Antonio Cocherito. Sí. Hablamos de que venía la gente arriba, que dices tú que no había policía. Yo recuerdo con los 16 años... que estaba yo en una empresa, que fue cuando yo empecé de ayudante de camionero. Empezábamos en Juzbao, hablando de Ledesma para allá, y que nos referimos a aquella época, a lo mejor cogías 2 taberneros, que entonces hoy son bares, pero entonces eran tabernas. 2 taberneros a lo mejor en Juzbao, 4 en Ledesma, según bajábamos por todos los pueblos, 2 o 3. En el camión, íbamos a buscar vino a Fermoselle. Y lo mismo, iríamos 10 o 12. O sea que bajaban todos los taberneros a buscar el vino a Fermoselle. Y iban en la caja del camión. Y luego al venir para acá, encima de los pellejos, porque cada uno a lo mejor llevaba 6 pellejos de vino, otro, y así era el historial. La cosa del transporte, me refiero yo, que no había problemas de venir arriba en la caja ni nada de todo eso. Se tapaban con una manta y allí hacían el viaje. Estos mismos nosotros los que nos tocó andar en la carretera, como José Ramón ahí, pues igual. Yo fui ayudante también lo primero. Y fue con el Banco de Iruelos. ¿Tú te acuerdas del Banco de Iruelos? Sí, me acuerdo bien. Y su hermano Ramón. Con Ramón. Sí. Pues íbamos a buscar vino a Fermoselle también. Iba Pablo de la Viña, de aquí de Vitigudino. Iba el señor Arturo de Yecla, nosotros, y íbamos a Fermoselle o al de Dávila, depende de donde se fuera a cargar. Y porque entonces Pablo llevaba a Cuba, sí traía ya bastante cantidad, ya compraba bastante cantidad de vino. Y recuerdo cuando se iba a comprar el vino, que entonces fíjate si pusieran el globo, lo primero que se hacía, Pedro, agárrate, era ir a probar a las bodegas el vino a ver si te gustaba el paladar del vino, aquel te gustaba o no te gustaba. Sí, oye, que lo mismo recorrías, perdona, que te corte, lo mismo recorrías 8 o 10 bodegas y bebías un vasito de vino en cada bodega, claro, para ver cómo era el vino. Había que echar un traguito en cada sitio. Sí. Y todos los que íbamos, todos echábamos un trago. Terminaríais borrachos todos. Y pues mira, pero bueno, los camiones venían más listos para acá. Probando en todas las bodegas, tenéis que terminar borrachitos. Perdona, ahora os cuento la historia que dices tú de borrachos. Uno de esos taberneros, porque entonces eran taberneros como eran, me refiero yo, hoy son bares y restaurantes, pero entonces era la taberna. Y uno de ellos, al pasar en Almendra, como íbamos a Fermoselle por ahí, pues también había a la orilla de la carretera una taberna que siempre que bajábamos nos daba 2 o 3 pellejos para que se los llenáramos y los trajéramos para acá. Y bueno, cuando vinimos para acá, al bajarle los pellejos, estaban de matanza, allí en el portal de casa habían hecho la matanza, y había 4 mujeres allí haciendo los farinatos, que os acordáis cómo se hacían entonces los farinatos, un barreño grande y a enfusar, porque no había otra máquina, con un cuerno de aquellos y venga a enfusar en la tripa haciendo los farinatos. Y uno de esos taberneros de Ledesma
resulta que, claro, como estaban las mujeres arrodilladas allí alrededor, empezó a peñiscarle a una, a otra, en la parte trasera, me refiero yo. Y ellas, estate quieto, Bernardo, estate quieto. Nada, Bernardo, como volvemos a lo mismo, venía bien tocado, pues nada, Bernardo no hacía caso. Se levantan las 4, así, lo pillan entre las 4 y lo metieron de cabeza en el barreño de los farinatos. ¡Ay, madre! Si ves, claro, el hombre metido de cabeza en el barreño hacía... Salía farinato allí por todos los lados, presenciado por mí mismo. O sea, que se le quitó rápidamente la tontería. Sí. Tú date cuenta con las manos según estaban metidas en aquel lío de los farinatos, cómo lo pusieron. Y claro, metido boca abajo. Claro, pues, no respiraba, qué pobre hombre. Así que ves otra anécdota más que os cuento yo de aquellos tiempos. Ajá. Y es que venían, vuelvo a repetir, 8 o 10 encima del camión, encima de los pellejos, de que entonces eran pellejos los que se llevaban a buscar vino. Sí. Era así. ¿Me permitís? Porque me acaba de llamar José Ramón de la imprenta y me dice acerca de sus abuelos, que eran Juan Manuel Hernández Maldonado, uno de ellos. Y tenían 3 camiones. Un camión, esto es del año 1922, un camión de la marca Dierce y 2 camiones Fiat del año 1922. O sea, estamos hablando, fíjate, de qué años atrás. ¿Y estas marcas de camiones sabíais? El Fiat sí, pero el Dierce... El Dierce... Es que entonces aquí los camiones que habían, me refiero yo, eran tipo de Alemania... Inglaterra, los camiones que más empezaron funcionando aquí. Bueno, son los que más conocemos nosotros, porque fueron los que quedaron cuando la guerra. Yo conduje un camión con el volante a la derecha y era italiano y tenía el volante a la derecha, igual que los ingleses. ¿Pero cómo que eran de la guerra? Sí, cuando la guerra quedaron muchos. Quedaron cuando la guerra de guerra de aquí, del año. Aquí quedaron la Chevrolet, el Studebaker. Quedó el Ford 8 cilindros, que tenía 8 cilindros en V y era también un camión. Yo anduve con un GMC de aquellos tiempos, que las puertas que tenía el GMC, como eran de los de la guerra, era una lona. Sí, claro. Una lona. O sea, que los que hubieran utilizado para la guerra luego se quedaron... Los vendieron, claro, los subastaron. Los subastaron y se quedaron muchos vehículos aquí, así. Muchísimos. Se aprovecharon para eso. Ajá. Porque fue cuando le hicieron el boicot a España, que no se podían exportar vehículos de otro sitio, y entonces pues aprovecharon los que habían quedado y los vendieron y ya los transportes que había, como dicen. Sí. Aquel que te digo yo... anduve con un camión GMC que tenía... Las puertas eran de lona, una lona que te metías y cerrabas y así... No cerrabas, la atabas de un lado y otro. Eso es. José Ramón, a mí me gustaría que comenzaras, porque te hemos invitado, lógicamente, que me comentes cómo comenzaste tú a ser transportista. Bueno. ¿A qué edad? Pues yo prácticamente, como volvemos a lo mismo, entonces la policía de tráfico y eso no existía en esos sitios, yo con 17 años ya conducía. 17 años y sin carné. Y sin carné. A ver, explica eso. Motivos. Pues mira, entonces los carboneros, me refiero, yo trabajaba la gente en el monte. Y hoy es una camioneta, entonces era un camión, cargaban 3.000 kilos. Y lo dedicaba en el verano, pues a recoger leña por allí y allí al montón para hacer la carbonera. Y así empecé yo conduciendo. Yo llegué a ir con 2 viajes a Salamanca cargado de carbón y no tenía carné. ¿Y cómo se podía hacer eso? ¿Cómo aprendiste a conducir y si la Guardia Civil te paraba? Pero si no había... Guardia Civil entonces... No había vigilancia. Me refiero, la Guardia Civil existía, pero ellos de tráfico y de eso no tenían idea, porque yo lo vi muchas veces que los pobres hombres iban en la carretera o tapados con el capote aquel que tenían, llegabas y les decías, ¿para dónde vas? Oye, pues vamos al pueblo tal, venga. Si no cabían en la cabina, los subías arriba a la caja y allí se tapaban con... Como para pedirte a ti papeles. Claro, pues es que, que estamos hablando esto... Pues del año 52, 55, por entonces era. Cuando ya al 56 me refiero yo a esas historias. Bueno, ¿y tú entonces comenzaste a conducir cómo? ¿Cómo aprendiste? Pues te vuelvo a repetir, yo aprendí porque empecé de ayudante de camionero y luego ya me dedicó la empresa aquella
a recoger la leña en los montes para hacer las carboneras. Ajá. Y como ya veían que manejaba el camión, pues luego cargaban el camión de carbón y a Salamanca, a unas carboneras que había donde está el mercado de abastos que hay aquí arriba, donde paraban antes los coches de línea todos. San Juan de Sagún, San Juan. Sí. Y sería en la calle, espera que te diga ahora. La que viene desde la gasolinera de la Puerta Zamora, ahí había una... Fernando Rojas. No, era esta... No me acuerdo cómo se llamaba la calle. Dorado Montero. Exacto. En la calle Dorado Montero, a la derecha veía que eran, sí, eran había de Matilla de los Caños. Sí. Allí trabajé yo también. Bueno, pues allí traíamos el carbón. Sí, sí. Ajá. ¿Y qué hacías? ¿Traías el carbón? Sí. Y luego te ibas. Y luego ya volvía otra vez para allá. Una anécdota muy curiosa, porque la primera vez que vine me dice el jefe, oye, si te para, porque entonces la Guardia Civil no, los únicos que te podían parar era la Policía Nacional, que era allí en Pizarrales. Ajá. O ahí, eran los únicos que te podían parar. Y me recuerdo que me metía en la documentación un billete de 25 pesetas. Y dice, sí, tú si te piden la documentación, pues a mí no me la pidieron nunca. O sea que no los vi nunca, sí, en los 2 viajes que hice sin carné. Y allí metía el billete de 25 pesetas. ¿Para qué? Pues aquel billete era por si te paraba la policía, en cuanto veía el billete ya no te pedía más documentos. Ah, ¿se lo cogían? Claro. Hombre, claro. Se lo cogían y ya estaba. Era eso, ¿cómo se llama? Un pase, ¿cómo se llamaba en aquella época? No, hombre, eso era tipo chantaje, los chantajeabas. Y ellos también porque pedían, mira... Yo de eso puedo hablar también porque Pero eso es soborno. No, sí, un soborno. Bueno, soborno era de que ya no te pedían más documentos. Ya tenían hoy, el tío los 25 pesetas. Es que eso si fuera hoy que hay tantos vehículos, pero entonces, pues yo hacía un viaje por decirte algo, le des más a Salamanca o algo así, no encontrabas a nadie en el camino. A nadie, no veía, no Oye, había. ¿si os pinchaba una rueda o algo? ¿Qué pasaba? No. Bueno, pues es que eso ya te tenías tú que buscar todos los medios de arreglarla. ¿Pero cómo se arreglaba? ¿Un gato o algo? Pero sí, si iba cargado el camión, ¿cómo se cambiaba una rueda? No, es que las ruedas siempre venían debajo del camión y ya traía los gatos metidos en un cajón así a un lado y allí ya tú te organizabas para hacer los cambios de rueda. Que no hacías un viaje... no se hacía un viaje que no se parara el vehículo en el camino. Ninguno. ¿Es cierto, Joaquín, o no? Es cierto, así era. Aquellos vehículos de entonces eran así. ¿Por qué se paraban? Pues se paraban por una avería. Los platinos, que por ejemplo aquellos todos eran de gasolina, y los platinos, pues se pegaban los platinos que decíamos. Y había que limpiarlos, había que ponerlos otra vez. Por ejemplo, el carburador, que se llenaba de mierda, y ya no hacías un viaje que no tuvieras que parar. ¿Y vosotros entendíais? Tú sabes... José Ramón. Mira, yo el jefe que tuve me dice, oye, cuando se pare el camión, antes de bajarte de aquí tienes que saber por qué se ha parado. O sea que el ruido te marcaba ya si era de corriente o era por el combustible, que tenía mierda el combustible. Porque asistencia en carretera no existía. No. Entonces nada. En una de las charlas que hemos tenido aquí, alguien dijo que tuvo un pinchazo en la carretera Villarmuerto y que llenaron la cubierta de ramos. Sí. Benito. No para tenían, poder llegar. No tenían para arreglar la cámara, no tenía. Y entonces la cubierta la llenaron de ramos, de plantas para poder... Fuimos a examinarnos, mi hermano y yo, a Salamanca de ingreso, que se llama el examen de ingreso. Pues íbamos en el coche de Fuentes. Teníamos que ir a Fuentes de San Esteban, coger el tren para llegar a Salamanca. Y entonces, fue después de la guerra, los coches no había cámaras, no había cubiertas. No había cubiertas. Y se pinchaba el coche de Fuentes, yo creo que no hacía 2 viajes seguidos sin pincharse. Y entonces, a 6 kilómetros de Fuentes, se pinchó el señor Pepe, aquel que vivió aquí. Sí. Y allí pues todo el mundo abajo. Digo, bueno, señores, mire, ya no tengo más cubiertas, hay que ir andando. Está a 6 kilómetros, los que quieran ir, si alguno no quiere ir, pues yo cuando llegue a Salamanca, a la estación de Fuentes, le mando un taxi para que lo lleve. Entonces íbamos con mi madre, mi hermano y yo, y efectivamente mi madre le dio miedo porque había ganaderías bravas por allí, había que atravesar la carretera, atravesaba una de esas, de no sé quién sería. Y entonces efectivamente fue llevar a Salamanca a Fuentes de San Esteban y nos mandó un taxi que fuera.
Y entonces el taxista era uno que era de Vitudino, y conocía a mi madre. Y dice, Cristina, no te muevas de ahí, que ahora mismo te vengo a buscar. Y nos cogió a mi hermano, a mí y a mi madre, a los tres, y nos llevó a Fuentes. Cogimos el tren ya... Casi en marcha. Como en marcha, que ya está empezando. Mi madre, no coges el tren, que en marcha, que nos pasa algo tal cual. Bueno, total llegamos, pero tuvimos que ir todavía 3 o 4 kilómetros andando. Y fue, me acuerdo, que un domingo de Corpus. Que estaba todo ya, gracias a excesos, pero ya cuando estábamos estudiando, pues ¿cuántos años se hacía ingreso? ¿A los 10 años? 9 o 10 años se hacía. Pues entonces ya hacías algún exceso pinito, aunque no todavía era como ahora, que te acostabas a las 6 de la mañana, pero ya se hacía, ibas más tarde a casa, pero tuvimos que andar esos kilómetros. Eran todos los coches de línea que había, no era... Sí que se pinchaban. Es que se pinchaban o reventaban las ruedas. Mira, pinchaban, Joaquín lo conocerá y se acordará perfectamente, que había muchas cubiertas que las arreglabas con tornillos. Sí, señor, y con remaches. Tú date cuenta, una cubierta se rompía por cualquier circunstancia, le ponías una pieza por dentro de goma o lo que sea, y luego con tornillos otra por fuera o una chapa por fuera para poder arreglar la cubierta. Un manchón que llamábamos. Sí, se le ponía un manchón. Que se hacía una raja en la cubierta y la arreglabas así. Oh, madre. Así era. Bueno, había que apañarse con lo que hubiese. Con lo que había. Y era más, mira, María Teresa, se le daba aire a las cámaras y se le daba con una bomba de mano, Exacto, haciendo ejercicio. Y había algunas que llevaban hasta 4 y 5 kilos de presión, Depende cómo fuera el camión. Sí. Y para meter con la bomba aquella 5 kilos de presión ya había que sudar, ya había que darle. Se te quitaba el frío. Vaya. ¡Qué bueno! Con la bomba esa de la bomba de mano. Sí. ¿De mano? De mano. Esa Una como bomba de la... aquella. Tenía... Era de... Era como... Ya. Sí, pero hasta los 2 kilos o así entraba bien el aire, pero de ahí para arriba... De ahí para arriba había que agarrarse, había que apretar bien, ¿verdad? Una merienda, ¿no? Se pisaba abajo. Sí, se pisaba con las dos pies. Que abría, lo tenía una manilla arriba, sí, con las dos manos. Unas pletinas o como se llamaran. Pisabas y venga con las 2 manos a dar. Pero fíjate aquello, cuando tuviese presión... la fuerza que tienes que hacer para... Pues subía para arriba, y si el obús se le escapaba algo de aire para arriba, pues tú verás, sería mucho más presión. Nada. No te digo nada lo que hay que apretar en la bomba. Lo que había que apretar. Qué bueno. José Ramón, cuéntame más cosas, porque yo sé que tú transportaste varias cosas, ¿no? Bueno, yo... A ver, ¿qué más hiciste? Bueno, yo una de las rutas que más hice fue cuando se construía la presa de Almendra. Hice un contrato ahí con unos, me refiero... Hoy ya no se haría eso, pero en aquellos tiempos iban a casa cada 15 días. Los que trabajaban. Los en la que presa. trabajaban. Entonces había un pueblo que prácticamente era de Zamora, pero estaba metido en Orense, que conocemos a las rutas ahora según se pasa Padronelo, la Canda. Al llegar a la Gudiña había que coger una carretera y dar la vuelta alrededor de lo que era la montaña de Sanabria por la parte de atrás. Y recuerdo es que la primera vez que llegué yo a ese pueblo, te estoy hablando en el año 58. Bueno, pues se hacía el viaje de noche, después que salían de trabajar a las 8 de la tarde, el derecho ¿En un autobús o...? No. Entonces tenía yo ya una furgoneta. Furgoneta, sí, vale. O sea que tú ya eras ya autónomo. Sí. Vale. Ya iban 9. Resulta que ya, como vuelvo a repetir, era de noche. Oye, que tienes que aparcar aquí. Que eran las 3 de la mañana o para allá. Bueno, aparcamos allí. Yo allí no veía ni pueblo ni nada de nada. Aquí tienes que aparcar, mete para aquí allí entre unas escobas, allí metimos. Con que yo andando detrás de ellos llevaban la maleta o el bolso, de aquellos bolsos redondos, ¿te acuerdas que utilizaban mucho? Y dice, oye, que tienes que dormir aquí. O sea, llamaron, entonces salió el dueño de allí y dormí allí. Con el sueño que llevaba yo, que entonces pasábamos tanto sueño, tantas noches en la carretera, bueno, pues recuerdo, me acuesto, que serían las 3:30 o para allá, cuando, anda, pues qué cerca andan por aquí las vacas. Yo ya di en sentir cencerros, qué cerca andan por aquí las vacas.
Bueno, ya se hizo de día, cuando, ¿qué era? Estaba durmiendo encima del establo, porque es que allí metían las vacas debajo. Para que calentasen. Y era el piso de madera y con el calor de las vacas, Subía para arriba. pues allí subía. Es que en esos pueblos, en Zamora se solía hacer, bueno, y aquí también, en algunos pueblos de por aquí también. Sí. Ahí ya te habías pasado del transporte de mercancías al de viajeros. Exactamente, sí. Luego ya pasé, fue cuando yo me hice ya... Pero ya compraste tú una furgoneta. Sí. ¿Te acuerdas? Me ¿En acuerdo. qué año y cuánto te costó? Pues, oye, ya de eso no me acuerdo yo ahora mismo. Pues esto fue en el 58. 100 y algo mil pesetas, Sí, por ahí. ciento y pico Por mil ahí andaba, pesetas era. 100 y Yo no pico te mil digo pesetas. fijo lo que era. Por ahí andaba el entonces, precio. eso era bastante dinero, estamos hablando. Uy, el año sí, 50. entonces era mucho dinero. Hablar de 100.000 pesetas, tú date cuenta, Era vamos mucho. a ponernos al caso para nivelar las cosas. Venían a vender un buey o un novillo, o una vaca, y eran 2.000 pesetas o 3.000 pesetas o algo así. Estamos hablando de aquellos Fíjate. tiempos. Y hablar ya de más de 100.000 pesetas, un vehículo... ¿Y cómo se compraba? ¿A plazos? ¿Al contado? ¿O cómo? Bueno, ¿Se pedía un préstamo? Yo prácticamente lo pudimos pagar al contado. Lo pagamos al contado. Antes se ahorraba más que ahora, yo Eso creo. sí. No, es que depende de... Antes la gente era más ahorrativa. Tú dime Joaquín. cómo se iba a ahorrar, que entonces un sueldo base era de 700 pesetas al mes. Exactamente. El que tuviera hijo, y ya cuando era grande el sueldo, porque antes fue menos. Antes fue mucho menos, pero yo hablo ya de los años 60, que eran 700 pesetas al mes, el sueldo de un obrero. Pues Ahora me agárrate. refiero que se habla Ahorra de 10.000 pesetas, anda. que hemos pasado una temporada que se habla mucho de nieve, de los atascos. Yo sabía que llegando Los Santos, ya al llegar a Puebla de Sanabria, allí tenía que poner las cadenas y tirarme unos 45 kilómetros con cadenas. Llegando ya a Los Santos, yo sabía que todos los sábados, que todos conocemos, eran los sacos, vamos a ver, aquellos sacos de yute que traían la sal. Sí. Bueno, pues yo llevaba siempre sacos de aquellos, algunos ya los llevaba hecho en trozos. Después de poner las cadenas, pues claro, se que te daban las manos que no juntaba los dedos. Y ya con aquellos sacos llevaba siempre un bote con gasolina, le echaba en aquellos sacos, me calentaba para poderme subir otra vez y esa era la historia. Y nunca había atascos ni... Bueno, no había coches. No, es que no había vehículos. No No había había vehículos. Pero Ya. me refiero que la gente era prevenida y no había que buscar informativos de la televisión No, para ver no, que había no. mal tiempo. La televisión. Ya se preveía. Entonces te las tenías que valer por tus medios Exacto. y mirar a ver de qué forma realizabas el viaje. Nos Ah, hemos sí, ahora era. ya hechos muy tiquismiquis. Oye, José Ramón, ¿se puede contar esa historia que me contaste a mí de cuando fuiste un viaje a buscar... ¿Dónde fue? ¿A Portugal? Vinieron a trabajar gente de fuera a la presa. ¿Se puede contar o no? Bueno, sí. Cuéntalo, un Ya- poco light, pero Ya cuéntalo. te acabo de contar esta historia, como iba siempre a ese pueblo de Porto de Sanabria, Sí. que se llama, pues una de las veces cuando salíamos de allí, también muy temprano, porque tenían que venir a trabajar allí, un pueblo que se llama Pías, me parece que se llama, que estamos hablando de carreteras, pero es que entonces eran caminos de eso, de Caminos de herradura, baches decíamos. y rollos. Coño, pues ¿cómo andará para aquí tanta gente? ¿Cómo andará aquí tanta gente en la carretera? Ya paramos. Oye, parar, que tenemos 2 lobos. Le preparaban al lobo, era un corral redondo y para un lado, como la montaña, era al nivel del suelo. Y le solían poner en el corral una oveja o una cabra o cosas de esas para que entrara el lobo. Y aquel día habían entrado 2. Y estaban los lobos allí en el corral, pero claro, como era la pared tan alta, anda que menudas vueltas desde allí subiendo, las vueltas que pegaban allí los lobos para poder brincar para arriba, pero no podía. Que fue la primera vez que vi yo el lobo en el pueblo ese de Pías. O sea que es un pueblo a 4 kilómetros de... Oye, que desde aquí estamos hablando y dices, bueno, parece una broma, pero andaba muy cerca de los 300 kilómetros de aquí para llegar al pueblo aquel. Sí, Claro, ¿y a cuánto se circulaba entonces? ¿A qué velocidad? Uy,
No habría límite de velocidad, ¿no? No, pero es que no lo alcanzaban. No había señales prohibido más de 90. Cuando cogía 60 era una cuesta abajo. Sí. Era una cuesta abajo y por buena carretera, pero como dice aquí Abel, lo más normal, 40-50, era lo que se podía. Lo que se podía correr. ¿Cuántos años estuviste con el Salto en ese convenio? Bueno, pues ahí con el pueblo ese yo estuve un año, que iba todos los sábados, por eso conozco tanto las rutas, los puertos del Padornero, La Canda, luego también hice otros ahí por Piedrafita. O sea, yo la zona de Galicia es que ahí hubo muchos obreros trabajando. O sea, que de Galicia vinieron a trabajar aquí. Venían a trabajar ahí. Es que en Galicia se hicieron muchos saltos y venían los empresarios de allí, capataces y eso, y traían la gente. Que te cuento más. Luego, cuando esto se hizo, también bajaban mucho aquí para la zona de Andalucía, para aquí abajo a buscar obreros, porque es que ahí trabajaron muchos obreros en la presa, ¿eh? Se hablaba de 4.000 obreros. Sí, ¿no, seguro. Joaquín? Sí. 4.000, fíjate. Sí. Yo la conocí bien porque serví mucho en la presa ahí. Bueno, llevé de todo. Y me refiero al caso ese, la diferencia que había de los trabajadores del sur de España a los de Galicia. Porque estos llegaban, vamos a poner el ejemplo de estos días, cuando ha helado tanto, los de la zona de aquí del sur de Andalucía y eso, empezaban en las mañanas, venga a frotar las manos y nada, y no cogían ni un pico ni una pala, y veían los gallegos que no le daba frío. Claro. Porque, claro, estaban acostumbrados al clima ese. Y casi la mayoría de todos los que trabajaban era de arriba de las montañas. Ahora te cuento yo una anécdota de allí, de la presa de Almendra, con una andaluza. Mira, tú recuerdas bien la barrera que existía allí arriba, que tenían que levantar la barrera para que pasaras, y iba yo con el camión. Y de la parte de arriba pues se ven unas cuantas de casetitas hechas, y vivían los obreros aquellos que en la empresa no tenían el contrato fijo. Por el contrato fijo iban a los barracones, pero estaban por encima de la choza. ¿Te acuerdas aquella que hoy día es un restaurante? Pues aquello todo se edificó en tierras particular, ya sin ser de la presa. Y tenía que pasar también por la barrera. Y una mañana que había un frío como estos días, el hielo blanco que había por allí, pues iba yo con el camión y claro, le toqué el claso para que me dejara pasar el que levantaba la barrera. Y estaba yo una andaluza que iba allá y iban cogida y le digo yo, hace fresco, ¿verdad? Se dio la vuelta para atrás, mira, con una cara de mal guay, y me dice, estos castellanos, Castro, ya me enfresco. Qué frío, ¿no? Bueno, y después, José Ramón, ¿tú cómo continuaste? ¿Dejaste la presa? ¿Qué hiciste después? No, ya después, pues, vuelvo a repetirte, era ya la época que esto se fue terminando y cantidad de gente de aquí, de todas las zonas, la comarca de aquí de Vitigudino, te empiezo ya desde Fermosella, Villarino, Pereñal, Dávila, todo esto, hasta Ledesma, la gente se dio en marchar a Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Madrid, o sea, a las grandes empresas esas, y ya me dediqué al transporte de llevar a unos y traer otros. Ajá, o sea, que tú ibas al País Vasco por esa zona. Sí. Yo ya al País Vasco me organicé de que iba todas las semanas, o hacía un viaje todas las semanas ya. ¿Con una furgoneta de cuánta capacidad? De 9 plazas. De 9 plazas. Sí. ¿Cuánto valía un viaje de estos? Es que cobrabas me refiero yo. ¿Por grupo? Por grupo, por viajero. Vale. Por viajero. Por viajero se cobraba, ¿no? Y claro, depende, si a lo mejor para allá llevabas 9 y para acá traías otros 9. Que aprovechabas el viaje. O sea que ya preparabas, tenías organizado. Sí. Bueno, pues oye, vienes para aquel día. Hoy he llevado 6, pero a lo mejor de para allí vienen 5. Y ya, pues eran 11. Sí. O sea que ese era el tema de... Y así salía más económico, exactamente. ¿No? Exactamente. Así era el sistema. O sea que tú aprovechaste la presa... El tiempo de la presa, cuando terminó la presa, luego que la gente migró y tú ibas y venías con gente que estaba por esa exactamente, zona, ¿no? Que estaba ya en el País Vasco, sobre todo fue donde yo más iba, a Bilbao, San Sebastián, Asturias, también hice muchos viajes a Asturias. O sea que fue la gente de aquellos años que todos sabemos que era cuando dio en emigrar la gente de todos los pueblos, claro, a esas zonas. Que estaba masificado todos estos pueblos, había muchísima gente... Y optó por irse a buscar trabajo, a buscar otro tipo de trabajo. Y lo que era que iba uno de la familia y luego llevaba a todos. Exactamente, sí, es que como fuera uno, bueno, ya aquel llamaba al vecino, al primo, al otro, y aquel ya arrastraba medio pueblo. Y de ahí se fueron despoblando los pueblos, que ahora dice, hay una despoblación, digo, pero la despoblación comenzó hace muchísimos años. La despoblación empezó en el 60.
Cuando dejó de haber trabajo. Cuando dejó de haber trabajo, que estas obras de por aquí, como todos sabemos, Vitigudino estaba llenito de gente y así todos los sitios. Saucella, de Dávila, Presa de Almendra. Me refiero yo que todos estos pueblos es que se hicieron casas hasta en los pajares, porque en los pueblos hay cercanos a la obra, arreglaban un pajar, le daban plano por dentro y ya servía para dormir. O sea que mira cómo se aprovechaba. O sea que la gente pudo aprovechar la ocasión y sacar su dinerito. Exactamente. No solamente la gente que venía a trabajar en la presa. Y luego ya, una vez que ya terminó el eso de viajeros para arriba y para abajo, ¿tú qué hiciste? Ya luego me dediqué al transporte escolar. Ah, fuiste ya al transporte escolar. Sí, yo estuve 17 años haciendo el transporte escolar en la zona de Paquí, de Villavieja. Villas Buenas, o sea, yo llevé unos años chicos desde el Cubo a la Fuente San Esteban. Y luego desde allí ya me iba a Fuente Liante y recogía a todos los chicos para traerlos a Villavieja. Ahí fue ya mis últimos años. Sí, sí. O sea que, bueno, tu vida ha sido de siempre de conductor. Siempre en la prácticamente. carretera. Yo calculo aproximadamente, o sea, muy exacto, mis kilómetros recorridos por mí al volante, calculo en los 4.800.000. Fíjate, madre mía. Gracias a ese de ahí arriba, gracias a Dios, puedo dar muchas gracias que no he tenido un accidente en mi vida. Sí, porque fíjate, toda la vida, nunca, ni he salido de la carretera para nunca. No. Bueno, es que en aquella época esas velocidades, aunque te saliese, era como una simple anécdota, ¿no? Porque depende de donde saliera María Luisa, María Teresa, depende de donde te diera el golpe. Mira, os cuento un Hombre, caso. Del puente, un ojo del puente no se iba a salir. No, el ojo del puente. Os cuento un caso que fue ahí de Ledesma para abajo. Bueno, pues eran las 3 de la mañana y bajaba yo con unas mujeres de los pueblos esos de país cuando digo, anda, si parece que para allá abajo relumbra como si, o sea que era la luz de la luna. Como si hubiera para ahí algún coche o algo así. Bueno, paré. Cuando vuelvo, era que todos lo conocimos, un Simca 1000. ¿Te acuerdas del Simca 1000? Sí, hombre. Bueno, pues era un Simca 1000. Había dado unas cuantas vueltas y estaba con las ruedas para arriba, yo mirando, claro, era la luz de la luna. Y nada más oía. Bueno, pues no se veía allí nada, que intenté abrir las puertas ni nada de nada. Me volví otra vez a buscar un desmontable y una linterna para ver qué era lo que había dentro del coche. Ya por el cristal de atrás, o sea, de todos los golpes que se había quedado aquello reducido a nada, ya por allí pude sacar una chica tirando de ella, vuelvo otra vez con la linterna, otra chica. Saqué 3 del asiento de atrás, del asiento de adelante saco un chico también, todos muertos. Y el único que hacía era el conductor, pero que no sabía ni dónde estaba ni nada. Ese caso me ocurrió a mí ahí en Ledesma, de Ledesma para abajo. Y ya digo, ¿y ahora qué hago yo? Claro, no había móviles. No, entonces no había nada. Viene un coche era un Citroën 2 caballos que iba derecho a Ledesma y lo paré y le digo, oye, mira a ver si puedes llegar allí al cuartel de la Guardia Civil y dile que hay aquí un accidente de un coche, que hay aquí no sé cuántos muertos. Bueno, pues ya entonces vino la Guardia Civil y estuvieron mirando y me dice, ¿tú los has visto? Digo, no, yo no he visto nada más, que estoy auxiliándolos porque he visto con la luz de la luna, no sé si eran los cristales o era la chapa lo que rumbeaba para aquella y solo. Dice, bueno, ya se quedaron ellos, dice, marcha, que ahora ya esto lo resolvemos nosotros. O sea que ya no me hicieron ni más preguntas, ni más nada de nada. O sea que ya pues si es ahora, ni te cuento. Bueno, si es ahora. Y ese caso me pasó a mí allí. Qué mal, qué desagradable, ¿no? Vaya, oye, os parecerá mentira, ¿eh? Pero todavía cuando paso por allí, que estamos hablando esto de hace 50 años por lo menos, los veo todavía las chicas con 18, que después ya la Guardia Civil hablando con ellos, que ya llamaron a las familias, les habían dicho, claro, todos nosotros conocemos el tema este, le habían dicho que a ver si a las 10 de la noche estaban en casa, y habían bajado con el chico ese
para un pueblo de estos, o sea, de visita. Pero cuando salieron del pueblo eran ya las 10. Y claro, iban deprisa y pillaron una curva derecho y empezó el coche a dar vueltas. Qué tragedia, Dios mío. En fin, qué Ocurría, y claro, sí. en aquellos tiempos volvemos a lo mismo. Te decían en casa, oye, que tienes que estar aquí a las 10. No llegarás a las 10:30 porque ya sabías el lío. Ahora no le digas ahora ya no le pongas ni horas. No, ahora Da no le buena pongas gana, horas. ¿Para qué? Y eso, o sea, que yo luego comentándolo con la Guardia Civil allí me dijeron eso, que es que había sido de esa forma, que le habían dicho que a ver si a las 10 estaban en Salamanca. Fíjate, madre mía. Pero A ver, que te iba a comentar yo, tu casa en tu tienda también tendría que venir de transporte, me imagino. A ver, ¿no? Sí. Pues como ha dicho Pedro, no sé quién lo dijo, la ISA de los La ISA. camiones, Ahí, acércate más al micrófono. es la que más, porque iba todos los días a Salamanca, o días, no sé, tendría días, a lo mejor los jueves, bueno, era esa la ISA. Luego ya estuvo Víctor García, que había un sistema de paquetería que llamaba puerta a puerta, que se llamaba así puerta a puerta, y luego ya viene eso. Luego ya, pues cuando Víctor García lo dejó, la puerta a puerta, pues hubo uno de Umbrales, Sí. que tenía coches también, camiones, que era el que lo hacía. Bueno, primero lo hacía Castilla, Transportes Castilla. Sí. Pero Transportes Castilla era muy caro. Era un paquete de nada te llevaba entonces una barbaridad. Y lo fuimos dejando, todo el comercio lo fue dejando. Y venía ese de Umbrales, que es el que lo traía. Pero vamos, lo más era puerta a puerta. Como hará Seguro, como hacen ahora estos otros, Sí, ¿no? Sendín, igual, que tenemos igual, aquí. Igual. Luego ya, pues claro, fueron desapareciendo unos, viniendo otros nuevos, que ahora el que lo hace es Sendín, Sí. y luego las compañías particulares. que Claro. ahora, porque antes los que recogían eran a todas las empresas que venían a Salamanca de transportes, en algún polígono, pues era donde tenían los almacenes. Claro, la nave las y... naves. Sí. Y entonces venían, y luego ahora ya vienen, pues, los particulares que tienen Claro. ya no vienen, Sendín será de los únicos pocos que vienen por aquí. Los demás todos son ya empresas que Sí. tienen ellos en Salamanca las naves. Claro. Tú, Oye. Joaquín, también, tú te dedicaste también al transporte. Sí, cuando yo saqué el carnet y comencé a circular por aquellas carreteras, como dice José Ramón, de aquellos tiempos más o menos cuando José Ramón, porque yo sin carnet también llegué a conducir. También Y era un camión, era de los camiones buenos, que había un Studebaker, coño, sí, hombre. el J15, y recuerdo un viaje que decías entonces, la Guardia Civil no era la que organizaba el tráfico de carretera. No. Era la Policía Armada, y era Sí. unos motoristas que había, que a lo mejor en Salamanca solo había 3 o 4. 3 o 4. Para toda la provincia no había más, salían. Pero aquello era muy como, porque mira, yo con aquel señor cargamos, que era de contrabando, lomos de cerdo, lomos embuchados en Guijuelo para llevarlos a Madrid. A ver, explica lo del Sí. contrabando. Y aquello era, pues mira, cargar el camión de lomos de aquello, pues si te detienen, pues fíjate lo que era. Tanto al dueño del camión, que iba conmigo, como yo, pues no sé. Pero no se podía transportar lomo. No se podía llevar, aquello estaba prohibido. Pero llevábamos 4 o 5 lomos en la cabina, debajo del asiento, ya preparados. No eran muy grandes, los más grandes, los más pequeños iban preparados. Y iba yo conduciendo. Y claro, pues no conducía muy bien, a lo mejor y estaban los motoristas, es lo que digo, allí en la carretera. Y nos pararon, muy buenas. Yo no tenía carnet. Ay, Ya, madre. muy buenas, ¿qué tal? Y el otro hombre, pues mire, pues nada, aquí vamos para Madrid, y vamos tal, llevamos ahí llevamos unas patatas y unas cosas tal, y el otro, pero mire, pues mire, antes que se me olvide, ¿cuántos están 2? Sí, y echó manos, levantó un poquito el asiento atrás, sacó 2 lomos, se los dio los 2, tenga uno para cada uno. Cogió el lomo, los 2 lomos, el motorista. Los 25 Se fue, ¡hala, que tengan buen viaje! Igual que las pesetas de Igual, José Ramón. que tengan buen viaje y nada, y hasta en Madrid no lo voy a parar nadie. Uy. Lo que pasa es que allí nos tenemos que turnarnos porque es que a Madrid tardamos mucho, Perdona, Joaquín, pero entonces eran un poco inteligentes para ir a todos los camiones.
No, era salvoconducto. Era salvoconducto. Lo tuyo eran las 25 pesetas y lo de Joaquín era el lomo. Ni pidieron carné ni pidieron nada. Buen viaje. Acabó. Y ya que iban preparados los otros 3 lomos, por si acaso salía alguno otro. Por el que saliera, pues se le hacía el mismo recao. O sea, cuando llegara a casa y dice, mira María, que traigo para aquí un salvoconducto, ¿no? Pero aquellas carreteras, que no, dije José Ramón que se iba despacio, es que subir no subían, porque un camión cargado de aquellos sí subían muy poco, muy lentos. Y para bajar no se podía dejar bajar embalado, porque después no tenía frenos. Te la pegabas. Ay, madre. Hay que bajar despacio, hay que bajar a una velocidad corta. Cuando tiene una cuesta un poco, ¿qué? Pues una velocidad corta. Bajar despacio. Te corto ahí, Joaquín. El primer viaje que hice yo a Madrid de ayudante de camionero, al llegar a San Rafael, me dice el conductor, el chofer, venga, ponte esa manta y súbete a la caja del camión. En San Rafael, que íbamos a Madrid al matadero, a llevar corderos al matadero. Bueno, pues... Y digo, ¿y para qué? Dice, toma, y esa callada. Tú si ves que alguno pone las manos en las engarillas, le das con la... Porque es que, sabes que era el puerto, para subir el puerto de los Leones, y como dice Joaquín, subían los camiones uno andando o iban más deprisa que un camión subiendo por allí. Ay, madre. Sí, tú salías de aquí andando y cogías el camión así tranquilamente. Sí. Y es que tenían o sea, me refiero a eso... Subían, a lo mejor tiraban 8 o 10 corderos para abajo y ya tenían la comida. Que se subían al camión para robarte los corderos. Para robar los corderos. Y claro, allí tapado en la manta, allí entre los corderos, por si veías alguno que ponía las manos así en las engarillas del camión para subir arriba, tú le das bien en las uñas. ¿Y hubo algún momento que los viajes... De eso, Pedro, porque su padre que mataba muchísimos corderos, y yo también se acordará, que se lo robaban y era así. ¿Pero por qué ibais a Madrid al matadero? Lo llevaban... Es que era Navidad y claro, había que llevarlos. ¿Pero no había por aquí mataderos o no? Pero ¿Cómo era había que llevarlos allí, es que no había otra forma de... Allí es donde se consumían. Y se van casi el 90% desde aquí metido y salía al muerto, ¿sabes? Ya. Se llamaban los corderos ya muertos. O sea que aquí la gente no compraba cordero. Sí, también, pero bueno, el menos. Sería pequeñísima. Claro, entonces los llevabais allí a Madrid, vivos. Miles de corderos llevaban. Pero vosotros ya los llevabais muertos de paquita. Sí. Sí, la mayoría muertos. Muertos y sacada la tripa. Ya conté yo aquí cómo la gente iba a la puerta de nuestro corral a buscar la sangre y las tripas. Pero, y Pedro, ¿cómo lo transportabais? Si no había un camión frigorífico. Había muchos... No, frigorífico. No existían. Había muchos camiones. En enero, es verdad. El frigorífico era el exterior. Aquí mataban los corderos y los dejaban un día o dos enfriando. Sí. Ponían un palo en la tripa para que abriera. Y se oreara. Y ya cogía frío. Iban medio helados los corderos. ¿Y los llevabais en un camión? Los llevaban o sea, que no había ni cámaras frigoríficas ni nada. Nada. Así, y ya está. Nada. Pues rozaríais para que no saliera un día con sol, porque si no... Y entonces, ¿cómo te digo? No, porque se procuraba circular de noche. Muchos se consumían. Entonces era la época... Se circulaba de noche, por eso lo robaban. Me refiero, el mes de diciembre y ahora era la época. Claro, hacía más frío. Y en el puerto, como dice, pues cogían y se tiraba atrás uno, ya estaban compinchados, unos se iban andando detrás y uno que se subía arriba, se metía, porque iban todos tapados con lona, casi siempre el camión con los corderos. Se metía uno arriba y tiraba 5 o 6 corderos, otros con detrás los cogían y se volvía a tirar él. Cuando llegaba el otro al puerto, subía arriba, pues la luna está rota, claro. Yo fui una vez encima la rajaban. A llevar corderos. Mi padre tenía ya un representante en Madrid que era el que se encargaba de distribuirlos. Comisionistas llamaban. Un comisionista. Y fui con Delfín. Sí. Con Delfín de tendría la Cruz, camión. Sí. Pues yo fui una vez o dos con él en el camión. Sí. Bueno, os cuento otra anécdota que me pasó, la primera de las primeras que me pasaron a mí. El primer coche que tuve yo fue un Peugeot de 8 plazas, un Peugeot. ¿El 203? Sí. Y bueno, o sea que me refiero al caso ese, en aquellos tiempos estamos hablando del año 57, 56, ¿no? 56 era, 55, 56. Vengo yo de atender allí las vacas con mi padre cuando llega uno en una bicicleta, era cerca del oscurecer, y dice, oye, que tienes que ir a buscar a una señora
no os digo el pueblo porque así no se comenta más, que está de parto y hay que llevarla a Salamanca. Madre mía. Lleva 2 días de parto. Ay, Bueno. pobrecilla. Bueno, llego allí con él, atamos la bicicleta en la vaca del coche y nos fuimos allí a su pueblo. Le cogimos la mujer, con que pusieron una sábana en el asiento de atrás, se subió la mujer y una vecina, y le digo, estaba allí el marido también de ella, le digo, ¿y usted no viene? ¿No viene usted? Dice, no, mira, es que tengo unas cerdas para parir y no puedo yo marcharme a Salamanca. Bueno, total que vamos al caso de lo de entonces. Las carreteras, como todos eran tierra, baches y eso, el coche aquel tenía mira qué amortiguadores tenía, que eran las famosas ballestas, que no había amortiguadores. O sea que eran ballestas, que pin, entre los baches y eso. Cuando íbamos por Valverdón, allí por Valverdón me dice la mujer que iba atrás, dice, oye, yo creo que está dando a luz. Bueno, pues digo, mira, ya tiro un poco más adelante, antes de llegar a este sitio, a Villarmayor. Paro y, en efecto, la mujer que dio a luz. Pero fue debido a los golpes. Pero si es que aquello ibas brincando todo el camino. Del coche. ¿Y ahora qué hacemos? Venga, allí no se le cortó ni el cordón ni nada de nada. Entonces ya iba yo directo al hospital provincial, que no había más hospitales en Salamanca. En aquellos tiempos estaba la Santísima Trinidad, sí, que era militar, y es que allí, fuera de los militares, no atendían a nadie. Fuimos allí al provincial, entro allí, salió entonces uno, porque si esto ya era de noche, salió uno, ¿qué pasa? Pues esto. Bueno, pues salió una enfermera ya con él, ya envolvieron el crío, pero el crío venía muerto. O sea que era un crío que venía muerto. Sí, de eso pasaba mucho. Yo estaba de taxista en Salamanca, también se me dio el caso, ¿no? Yo a Ledesma, un señor que estaba muy grave, le dijeron que no, que ya no salía, que había que querían llevarlo a Ledesma para que muriera en Ledesma, pero se murió en el camino. Cuando llegamos a Ledesma ya estaba el hombre tieso, efectivamente. Y me pasó igual, se pusieron 2, uno de cada lado, lo taparon bien tapado, con un cobertón, que lo llamaban bien tapado a él, yo creo que a lo mejor ayudaron a asfixiarse un poco, no lo sé, pero yo iba adelante y los otros 2 atrás, y cuando vamos llegando a Ledesma, uno dice, yo creo que ha muerto ya. Pues nada, así fue. Cuando llegamos a casa, pues a mí me pasó eso, me pasó a mí en el coche. Son casos en el taxi, que, cuando yo estaba en Salamanca. Sí. Y luego, es que yo entonces era... No había ambulancias, ¿no? Bueno, ¿Había ambulancias? No funcionaban casi. Pero ¿por qué un médico no iba con esta señora, el médico? Pues no lo sé, oye, porque llevaba de parto la mujer 2 días. 2 días. Ya llevaba de parto 2 días y ya decidieron llevarla a Salamanca y eso. Pero mira, el marido se conoce que le interesaba más ir a ver a atender las cerdas para allí que paría. Claro. Y la mujer le daba igual. Qué lástima. O sea que me refiero al caso. Ya, sí. Era la vida que te obligaba a ser así. La vida no era así. Te obligaba a serlo. Te obligaba. Sí. O sea que se vivía del campo y del ganado y claro, había que atenderlo todo. Había que atenderlo para poder tener... Hablando de ambulancias, que Abel comentaba antes que a Vitigudino tenía una ambulancia. Cuenta, Pedro, a ver qué pasó. Ya... Bueno, tú, Pedro, fuiste primero. Tú fuiste profesor de autoescuela. Sí, pero eso no tiene que ver nada con la ambulancia. No, por eso digo que tú fuiste profesor de autoescuela también. Fui profesor y director. Y director. Director de autoescuela. ¿Y cómo fue aquello? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comencé? Sí, luego hablamos de la ambulancia. ¿Sí, cómo comenzaste tú? Pues que se presentó aquí uno de Ciudad Rodrigo, Domínguez, que tenía gestoría y tenía autoescuela, para buscar aquí socios para montar algo en Vitigudino. Y montamos en la calle Santana. ¿Fue la primera autoescuela que hubo en Vitigudino? Sí. ¿En qué año? Estaba también San Antonio, que venía de Salamanca. Pero eso fue después que tú. Sí. Fue posterior. ¿En qué año? ¿En qué año la fundaste? Autoescuela. Ay, no sé. ¿No te acuerdas? 50 y tantos años, sí. Sí. Y entonces montamos en años 60 en sociedad. 60 y mucho. En años 60 y mucho. Con Domínguez montamos en sociedad y yo me hice el título de profesor y de director
porque entonces exigían el de director, ahora ya se juntan 2 o 3 profesores y montan una escuela. Antes no, antes tenías que tener un director. Y me hice también el título de gestoría y entonces me independicé. Me independicé de ese señor y ya llevé yo el negocio. Ajá. Sí. ¿Y te funcionó bien? Bueno, funcionó bien hasta que entraron a trabajar conmigo personas que, Bueno, pero, que no las debía de haber metido. Que no tenían que haber pero hecho. me refiero que te funcionó bien Sí, en el tiempo sí, que sí, estuviste. bien. La gente antes iba a Salamanca y sin embargo tuvieron la oportunidad de trabajar aquí, de Bien. sacarse el carné aquí en Yo hacía Vitigudino de contigo, profesor ¿no? muchas veces y cuando hablabais de los vehículos os puedo contar que yo empezamos con unos 600. Con el 600. 600 que me da pena haberlos vendido. Los cambiábamos Sí, por porque- otros claro. y ya íbamos progresando en coches más modernos. Y llegaba, ¿cómo ha cambiado todo? Venían los martes algún chico de un pueblo. Oye, que quiero sacar el carné. Mira, búscame en tu pueblo otros 4 o 5 que os voy a buscar. Me caso en la mar, aparecían enseguida 4 o 5 alumnos. Mira. Los metíamos en el 600, aunque no cogieran. Y no había problema de la Guardia Civil. No había en aquellos problema. tiempos no había Tampoco. problema. No había problema. Y ahora te ves negro para encontrar un alumno. Bueno, ahora todo el mundo se saca el carné de conducir, hombres y mujeres, porque en tu época se sacaban carné las mujeres también. Sí. Igual Ya que ahora. Ya Sí, empezamos. igual. Igual. Yo he tenido muchas alumnas. ¿Cuánto costaba más o menos sacarse el carné? 3.000 pesetas o así. 3.000 pesetas. 3.000 pesetas. Que ahora sería el equivalente a... Bueno, ahora, claro. ahora te cobran a lo mejor 30.000 por la matrícula. No sé, porque yo llevo muchos años que me jubilé y dejé todo. Pero ahora Porque tengo yo a mi nieto de Valladolid. más de 100.000 pesetas se gastan ahora. Claro, Sí. luego depende de las clases que vayas a dar, ¿no? Depende de las clases que den. ¿Dónde dabas tú tus clases, Pedro? Yo tenía en mi oficina las teóricas. Sí, teórica. Y luego teníamos en la carretera de Salamanca, en un prado, El de Sorconce. Según se va... que ahora hay varios chalés hechos allí. Sí. Y teníamos allí la pista. Va- Una rampa teníamos. ¿Pero dónde estaba, Pedro, En ese? la carretera de Salamanca, según vas hacia Salamanca, Sí. más allá del Quijote, Sí, a vale. mano izquierda. Hay unos chalés ahí. Y ahí Ahí daba es- yo clases. Y muchas veces yo dejaba al alumno solo en el coche. Como ya estás medio preparado, tú venga, Da hártate vueltas. a dar vueltas que me voy a tal pueblo a buscar a otros. Ay, madre. Y entonces, que tú comentabas lo de las obras Sí. de almendra, De almendra. y todo eso, pues me venían en los domingos de Villarino. A sacarse Me el venían carné. en el carnet, sí. Y le daba clase yo los domingos. ¿Cuánto volumen de alumnos tenías en tu clase? Ay, no lo sé. Ya te digo que salían muchos alumnos. Cada martes venían a lo mejor 4 o 5 a preguntar que querían sacar el carné. Pues muy bien, ¿no? Muy bien, entonces Claro. muy bien. Y ahora te ves negro para... Porque para ahora bajarlo. hay otra escuela, está bien en Salamanca, están estudiando en Salamanca. Claro, prefieren es que hacer ahora los sacarlo chicos allí. van a estudiar a Salamanca y aprovechan ya lo hacen allí. Aprovechan ya Claro, para sacarlo claro. allí. Aquí lo sacan los que viven por aquí, ¿no? Y luego se examinaban En siempre en Salamanca. Primeramente examinaban aquí. Aquí. Que venía don Germán, León Germán un examinado. ¿Quién era don ingeniero de Germán? Salamanca. Y, Vale. ala, venga ahí. Mira, me esperas en la gasolinera a tal hora, tal día, que voy. A ver, sube tú. Ala, daba la vuelta, venga, tú ya estás aprobado. Oye, ¿y la ciudad Sí. no se hacía? ¿Cómo se hacía la No se ciudad? hacía la ciudad. No se hacía. No se hacía. ¿Pero tú ibas a dar clases a ciudad? ¿Llevabas a hacer Después prácticas? sí. Después ya... Al principio no. Al principio no era tráfico quien examinaba, era un ingeniero de industria. Después que examinó tráfico, sí, ya teníamos que ir a practicar allí. Bueno, la pista, practicábamos aquí. Y luego había con las mismas medidas Allí. una pista en Salamanca Sí. y nos examinaban allí. Y de Hacíamos ciudad la también. rampa, un aparcamiento, un bordillo marcha atrás y después ya pues empezaron a exigir ciudad. Sí, Y teníamos que dar clases en la ciudad también. claro. Pero anteriormente nada, de ciudad nada. Entonces yo tuve que montar otra escuela en Salamanca. Ajá. Yo tuve escuela en Salamanca porque teníamos que ir para hacer ciudad. Y los alumnos no podían estar en la calle, tenían que estar en la escuela. Hasta que me jubilé. Vamos Te a ver. jubilaste Y siendo profesor de tu escuela. anécdotas no Profesor, tiene ninguna ¿Y de aquella otra anécdotas? escuela. ¿Alguna anécdota que dice Joaquín? Eso.
Pues esa, que en el 600 lo mismo nos entraban 4 que entraban 8. Yo te voy a explicar una, que ocurrió con la autoescuela tuya. Te la voy a explicar. Mira. Por Moreno, que era el profesor. Culparon de la palanca. Pues mira, uno esto estaba practicando. Sí. Y se rompió la palanca del coche. Sí. Y le tomaban el pelo porque decían que la había partido él. Pegó un tirón tan fuerte para meter la marcha atrás, que había que tirar no para era meter. un tirón tan fuerte, es que eso ya estaría medio fastidiado. Sí, ¿y qué pasó? Se rompió la palanca. Y no, salió con ella en la mano, que lo había mandado. Dice, a ver, mete la marcha atrás, le dijo don Germán, que era ingeniero, a la plaza de toros. Y el otro salió con la palanca a la mano, le dice, oye, Moreno, mira, esto se le ha quitado, este chisme se le ha quitado al coche. Qué bueno. Un señor que no decimos quién era, que tardó mucho, no tuvo carné. Ahora que no lo consiguió. No lo consiguió. Ahora que habláis de don Germán, mi primer carné que saqué yo, que me examiné con un Chevrolet de aquellos camiones que hablábamos de 3.000 kilos, fue en la, espérate, ¿cómo se llama? Avenida de los Comuneros, me parece, en Salamanca, allá al lado de la Alamedilla. Sí. Era de tierra, ¿eh? De tierra era todavía aquella calle. Y recuerdo que venga, que te toca a ti, va, y se sube él, y había que arrancarlos a manivela, que entonces no tenían... Puesta en marcha no la había. Entonces no había Muy marcha pocos. darle a la llave, ¿no? Sí. Llegabas, le daba la manivela, yo arranqué el camión, no hacía manivela, salí corriendo, porque es que si no ibas deprisa, se te paraba enseguida, tenías que acelerar algo. Sí. Con que tiré la manivela allí debajo, acelero, meto la primera y dice, para. Que yo solamente con ver abrir y cerrar la puerta y tirar la manilla de arrancar, ya sé si sabe o no sabe. Claro, que tú ya tenías muchas horas de carretera. Ese era don Germán, Claro. pero era don Germán. Sí, porque me habéis hablado de don Germán. Don Ese Germán. fue el examen que me hizo a mí de conducir. Sí, Ya. aquí venía a hacer la inspección a la gasolinera y aprovechábamos. El día que venía él o nos enterábamos de que venía, pues aparecíamos nosotros por allí. Don Germán, ¿me puede examinar a este? Ay, qué bueno. Y tal, y Así, tal. Bueno, solamente venga, así. ala, venga, que suba. Suspendería Y pocos. como tú dices, al poco rato, ala, venga, bájate ya, ala, ya Pedro, tienes que el suspendería a pocos. Muy poco. Sí, Era maniático, depende. Así. Era maniático, lo mismo alguno que estuviera muy bien lo Te suspendía. cuento otra que estuve yo aquella vez allí con... Sí, pues oye, yo creo que fue aquel día. Era de la alberca, con una Guzzi, ¿os acordáis de la Guzzi? Aquella Sí, la Guzzi, sí. La palanca. Bueno, pues primeramente examinaba a los de las motos y se puso allí en la mitad. Bueno, pues el hombre los mandaba a pasar por delante de él, no sé, había 3 o 4 con Guzzi. Los mandaba a pasar por delante de él para que dieran la vuelta allí. Si asentaban el pie en el suelo, no los aprobaba. Claro. Sí. O sea que tenían que dar la vuelta delante de él. Con que viene ese de la alberca que os digo yo, que dijeron que era de la alberca. Él estaba con los papeles así en la mano. Cuando, venga, lo mandó venir, viene derecho a él, como estaba así. Viene con la moto, le mete la moto por entre las piernas. Y lo... ¡Hala! Don Germán. Pa'l suelo. Pues que lo cayó allí. Ese lo suspendió, claro, fijo. Sí. Se levanta de allí don Germán, coge el bolígrafo, el lapicero, que era un lapicero, y se va derecho a él, se lo pone así en el pecho, le dice, criminal, si me has querido matar y ahora querrás que te dé el carné, anda, vete para la alberca y aprende para allá a conducir. ¡Qué bueno! Esa historia la viví yo. Madre mía. ¿Hubo gente, Pedro, que no se sacó el carnet de conducir nunca? ¿Que no pudo? Sí. Le preguntas a Pedro, pero yo digo que sí, ese cabello de la palanca. Ese no lo sacó Bueno, nunca. que ese ya se quedó ahí. Puede ser que hubiera alguno. Sí. Tan malos eran, o que no podían. No, que no. Que no. No se le daba Que nada. en sí. Bueno, vamos a hablar porque, como decíamos antes, que Abel comentó que alguien había regalado una ambulancia aquí al ayuntamiento, bueno, al pueblo. ¿Y qué pasó con esa ambulancia? ¿Quién la regaló? ¿Cómo fue eso? Nos Cuéntanos. la Pedro. regalaron de la Caja de Ahorros. La Caja de Ahorros de regaló Salamanca. una ambulancia Una ambulancia nos regaló. al ayuntamiento cuando tú eras alcalde. A Cruz Roja era. A Cruz Roja. Más bien que al ayuntamiento, a Cruz Roja. ¿Pero cuánto hace de esto? Muchos años. Muchos años. Yo de fechas no recuerdo casi ¿Pero nunca. eras tu alcalde? Sí. Sí, nos la regaló 25 años. a través de Vargas Zúñiga, Pues en el año 60. En el año 60. que miraba mucho. 60 y mucho.
No sé si eran 50 y entonces años. esa ambulancia 60 y mucho, la digo yo. tuvimos aquí. No había ambulancias. Y entonces hizo falta para Salamanca, para Sí. Cruz Roja de Salamanca. Nos la pidieron. ¿Nos podéis dejar una temporada esta ambulancia? Pues sí. La dejamos y la conducían unos soldados o no sé quién y se estrellaron. Oh, Y nos quedamos sin ambulancia. vaya. Eso fue lo que pasó. Pero tú me comentaste que en alguna ocasión tuviste que conducir la Por dos ambulancia. veces tuve yo que ir en la noche sin tener el carnet de Conduciendo. ambulancia porque hubo alguna necesidad de Salamanca, de alguna enfermedad urgente o algo, y yo, como no había quien llevara, pues yo me atreví y fui. ¿Y Por la lo llevaste menos- tú la ambulancia? Por lo menos 2 veces yo creo que sí fui, de noche. Ajá. Qué curioso, ¿no? Yo me expuse sin tener el carnet de ambulancia. Vaya. O sea, que sí que tuvimos ambulancia, pero Duró poco tiempo. duró poco. Y ahora sí que tenemos alguna. Bueno, en fin. No sé si hablamos alguna cosa más de esto del transporte. Yo creo que hemos tocado Tendremos que hablar, prácticamente... tendremos que seguir el próximo día hablando de transportes, porque no hemos mencionado a los transportistas que había aquí, tanto de camiones como de taxis, Ah, vale, pues como hacemos- de toda clase de vehículos por ahí. Efectivamente, yo, mira, Hemos yo, hablado de los de paquetería, Mm. de ISA y de alguno más, de Víctor, Y aquí, pero no como hemos, no dice- hemos mencionado a los transportistas. Vale, que era entonces- más o menos de lo que se trataba, ¿no? como dice aquí José Eran Ramón, los carreros, iban a... ¿Los? carreros. con los carros, que Sí, primero eran los ya, carros, de eso hablamos, de carros eso y mulos. hablasteis vosotros, sí. Claro. Pues mira, si queréis ser pendiente para otro jueves, tenemos a mencionar a todos los transportistas que había, ¿vale? Sí, porque no hemos Mencionarles. mencionado a ninguno. Sí, sí, pues hacéis una Sí, lista hemos para tenerla mencionado ya. a los que hace muchísimos años, que fueron a los primeros, a los Ah, pioneros Sí, del a transporte. los primeros hablaste, Bien, sí. Ahí pues está. hablamos de eso y otro tema que tenemos pendiente son los del sereno, que a mí me gustaría también tocar ese tema. Invitaremos a Ramón, que fue sereno desde hace muchísimos años aquí en Vitigudino. El Se- último. se jubiló, ¿no? Se jubiló de El sereno. último sereno que hubo. Que la semana pasada quisimos invitarlo, pero tenía gripe o algo así. Y yo hablé con él y dice, uy, estoy malísimo con la gripe. Así que espero que se haya pasado y si puede ser para el próximo día. ¿Os parece, Pedro? A Sí, ver, vosotros Joaquín. diréis. Sí, a mí lo que digáis. Yo Pues ya sabes que yo... Hacéis la lista, deberes, hacéis la lista de los transportistas que hubo, ¿vale? Traéis una lista o más o menos vosotros hecha y luego ya terminamos Y de los matar- serenos. Y luego el sereno. Y yo le diré, Invitamos a- te diré lo de aquel. Yo como el Viti, que me echen lo que sea, que yo lo toreo todo. Ya. Oye, tenemos que tener un programa con Santiago Martín, a ver si se puede venir como un jueves, a ver si se puede acercar a tener una charla aquí con nosotros. ¿No os parece que sería importante? Sí, sería importante, invitarle? sí. Invítalo a ver si puede venir. Sí, porque bueno, como viene su hijo que es precisamente el arquitecto del ayuntamiento y viene los jueves, pues le cuesta muy poquito acercarse con él y luego irse con Total, él. pasar aquí la mañana y Claro, luego y después, hablar de- después se Él va dirá. con él, porque su hijo se va a mediodía. Él Claro. dirá. Bueno, pues eso ya, cuando vengan los días un poquito que sean un poquito más largos, que cueste menos madrugar, ¿vale? Pues eso tenemos también pendiente. Y bueno, yo creo que la charla ha sido hoy estupenda, ¿no? Ha estado bastante bien. Pues sí, gracias a José Ramón, se llama, ¿no? José Ramón, Sí, José sí. Ramón, sí. José Ramón. Yo había hablado con él ya hacía tiempo. Lo que pasa que como ellos hacen excursiones también fuera, pues había coincidido que había estado de vacaciones. Entonces yo dije, oye, cuando venga un día o que puedas, hablé con él y dijo, pues sí, perfecto. O sea, que Ha bien. tenido la experiencia de camionero, Sí, ha después sido de todo. de transporte escolar, nos ha hablado también, Sí. y de transporte particular. O Bueno, sea que- público, pero que se Sí, dedicaba pero a él. fíjate cómo fue avanzando a lo largo de Sí. su vida laboral, cómo fue cambiando, utilizando el transporte. Desde que empezó sin carnet. Con ¿cuántos años? 14, 15 años, fíjate, de carbonero. Entonces Pedro tenía que ser así, teníamos que aprender en un vehículo porque no existía la autoescuela. Entonces, Joaquín, la escuela era la vida. Ya, pero Sinceramente, era la vida vida. la que te La autoescuela, enseñaba. pero no existía para enseñar a conducir autoescuela No, de pero que la conductores. escuela era la vida. Ya, bueno, escuela sabía. Pero la vida sí. te enseñaba más. Pero de Eso, ese, era la de ese necesidad. ramo de eso no, porque mira, cuando yo era taxista en Salamanca, entonces nosotros nos trataban mejor que hoy, mucho mejor, a un chofer de taxi que a un piloto de Iberia hoy. Tú fíjate, entonces íbamos a gastos pagados siempre a todos los sitios y se trataban, bueno, Te iba a preguntar, no sé si- había pocas veces que dieras que alguna un desalmado, podía ser, pero pocas veces, Atiende pocas que te veces. dice Abel.
¿No estuviste tú con un viajante? Acércate al micrófono. Un viajante ¿cómo era? De Pumas, de Sí. Gabardinas. Mira, yo tengo mucho que contar y viajé muchísimo. Aquel era así, venía mucho aquí. Decía que tu padre, que en paz descanse, era el primero que le había comprado a él cuando empezó de viajante. Era don Manuel Pro, así se llamaba. Era de Béjar. Llevaba lo de García Cascón. Y después llevaba una empresa de Madrid, de confección y sastrería, que se llamaba Consas. El señor Jesús del Buen Gusto también le compraba gabardinas de aquellas. ¿Te acuerdas? Unas gabardinas preciosas que las hacían muy bien. Claro, había sido el de aquella fábrica, había sido el director del Corte Inglés, de sastrería. El director del taller de sastrería del Corte Inglés, y se estableció por su cuenta. Bueno, con aquel viaje yo, pues mira, se permitía el lujo lo que ganaría, siendo que llevaba el 5% de las ventas, de las directas y las indirectas, y permitía el lujo de coger un taxi. Le quitábamos la SP para que no se supiera que era de servicio público, y yo me recorría casi toda España con él. Salíamos de Béjar a Salamanca, de Salamanca a Valladolid, de Valladolid a Palencia, de Palencia a Santander, de Santander a Bilbao, de Bilbao a San Sebastián, de San Sebastián a Pamplona. Y hacíamos como mínimo 4 o 5 días en cada, porque iba solo a los pueblos grandes y a las capitales. No visitaba más. Bueno, Joaquín, para otro día más y mejor, ¿de acuerdo? Hacemos la lista de todo esto y luego hablamos con los serenos. Ya el último que nos queda, que se jubiló, que es Ramón. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues gracias a Adel, gracias Joaquín, gracias Pedro. Hasta el próximo jueves. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Lo hacemos con Dios mucho mediante. gusto. Vale, gracias. Dormidas esperarán la mañana, las luces del callejón contemplan pero se callan y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós, comentarios al respecto. ¿Será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Pero en fin, tomemos otro café. Mañana como es domingo será la misa a las 10. Termina la reunión. Mañana de 4 a 6 seguirán con su canasta, seguirán con su café y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. Claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón